Contratación pública, episodio 60. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 18 de abril de 2021, episodio número 60. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre las prohibiciones para contratar con la administración. Vamos allá. El asunto de las prohibiciones de contratar es importante porque son las líneas rojas que no se deben sobrepasar. Aspectos, cuestiones que si todo funciona normalmente nunca te van a afectar. Aunque no por eso dejan de ser importantes, ya que conocerlas te permite, por un lado, prevenirte y por otro, tener el conocimiento para apreciarlas en otros. Así que vamos ya con el asunto. Preparar este episodio me ha dado que pensar. Te cuento por qué. Esto de las prohibiciones de contratar es algo muy básico. Forma parte de la aptitud para contratar. Es uno de los puntos de partida cuando te propones vender a la administración. Y me ha dado que pensar porque es algo que, en teoría, se debe abordar pues, en primer lugar, no en el episodio 60. Aunque si me has comprado un curso o has participado en alguna de mis formaciones o seminarios, ya sabes que lo que voy a decir respecto de esto de las prohibiciones de contratar. Tengo una regla general para esto. Y cuando acabemos el episodio seguramente tú también la vas a tener. Ya sabrás el porqué. Bien, la regla general es que trabajar normalmente y cumplir con las obligaciones supone no estar incurso en prohibición de contratar con la administración. Es eso de dormir tranquilo. Porque, oye, puedes tener problemas, siempre hay problemas, pero si todo es más o menos normal, pues esos problemas no te desvelarán o comprometerán la misma existencia de tu negocio. Si trabajas normalmente, todo será normal y se resolverá. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No. Este no va a ser el episodio más corto de este podcast, ni tampoco va a ser el más largo. Venga, vamos a conocer qué es esto de las prohibiciones de contratar. Las prohibiciones de contratar, para contratar, son causas o situaciones en las que una persona, física o jurídica, puede incurrir o estar, y que mientras se dan, le impiden contratar con la administración. Aunque, como no podía ser de otra manera, esta cuestión también tiene sus matices, ricos e interesantes matices, y sus puntualizaciones necesarias. Para empezar, podemos generalizar diciendo que quien está en una de las situaciones que vamos a conocer no puede contratar con la administración pública. Vamos a conocer las prohibiciones de contratar. La primera, ser un sinvergüenza. Es obvio, ¿no? Si trabajar normalmente, cumplir con las obligaciones, equivale a no estar incurso en prohibición de contratar, pues ser un sinvergüenza implicará estar en prohibición de contratar, ¿no? No. Aunque has de ser un sinvergüenza reconocido, probado, con sentencia penal y firme de un juez. De hecho, más que sinvergüenza, casi un delincuente. Veamos en qué casos. Dentro de la gravedad de los casos que hay, existen algunos más, digamos, probables que se pueden dar y otros que bajo mi punto de vista son pues inverosímiles. Empecemos por los más comunes y recuerda que se necesita una sentencia penal firme. Primero, inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión o un oficio. Bueno, cuando un juez impone esta pena de inhabilitación, pretende evitar que el condenado vuelva a cometer un delito con ocasión del cargo, profesión u oficio que tuvo origen en la pena. No es cuestión de detallar aquí ahora pues todos los posibles orígenes de semejante cuestión. Quédate con que son delitos que están en relación con el ejercicio de un cargo, profesión u oficio y lo que se haya hecho o dejado de hacer en relación a la administración pública o contra los recursos naturales y el medio ambiente. Otro, corrupción en los negocios, que es directamente ofrecer un soborno a alguien de una empresa privada para que te compre algo, por ejemplo. Otro, fraude, que es obtener un beneficio, no necesariamente dinero, mintiendo, engañando a otros. Y esos otros pues pueden ser desde una administración pública a una persona física o jurídica, a un privado. Otro,
Blanqueo de capitales, que es incorporar al tráfico económico legal pues bienes o dinero que procede de conductas que son un delito. Uno más. Delitos contra la hacienda pública o contra la seguridad social. En el caso de la hacienda pública, pues es defraudar, escurrir el bulto por acción u omisión de una cantidad superior a 120.000 euros. Ojo, porque esto no es no pagar los impuestos o no cumplir con las obligaciones que has declarado. Esto es no declarar, engañar, mentir, ocultar. Por supuesto, el cohecho, que no es más que un soborno y que se distingue del delito de corrupción en los negocios en que el soborno se ofrece a un funcionario público o a un político. Y por último, la financiación ilegal de partidos políticos, que se explica sola. Luego están las condenas por delitos relativos a la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y contra el medio ambiente. Y después los delitos para los que, sin vergüenza, se queda corto. Los delitos de cárcel, terrorismo, pertenencia a banda criminal, asociación ilícita y trata de seres humanos, a cual peor. En cualquiera de estos delitos, la sentencia se puede pronunciar sobre la duración y el alcance de la prohibición de contratar, o puede no hacerlo. Si lo hace, pues no hay problema, la prohibición operará desde la fecha en la que la sentencia sea firme y por el periodo de tiempo que se haya previsto que dure la prohibición. Hasta ahí bien. Aunque claro, puede darse el caso de que en el que la sentencia pues, no se pronuncie, ¿no? Que sobre la duración y el alcance de la prohibición de contratar, pues que al juez se le ha olvidado. Y en ese caso pues tiene que haber un procedimiento administrativo para fijar la duración y el alcance de la prohibición, que en cualquier caso pues no será mayor de 5 años, contando desde la fecha de la condena por sentencia firme. Ya lo sé, un lío, un trabalenguas. El problema que encuentro yo en todo esto es, oye, ¿cómo se entera un órgano de contratación del contenido de una sentencia? La verdad es que no lo tengo nada claro. La Administración de Justicia y el resto del aparato administrativo, las administraciones locales, autonómicas y estatal, funcionan por vías paralelas, quizás, sí, pero separadas. La información no fluye hasta ese punto. Y por eso te conviene saber que todo esto existe, porque quizás seas tú, actuando como licitador, quien advierta que una empresa o un profesional están incursos en prohibición de contratar y avises al órgano de contratación de lo que está pasando. No será la primera vez que ocurre. Vamos a por otra causa. La sanción administrativa grave. También da lugar a prohibición de contratar el haber recibido una sanción administrativa grave en estos casos. En materia profesional que ponga en entredicho su integridad. Y la verdad es que no te sé decir qué es esto. He investigado un poco, no mucho la verdad, y no he encontrado nada a destacar. Otra, en materia de disciplina de mercado y o de falseamiento de la competencia. Bueno, aquí ya sí. Al asunto de la competencia tenemos un episodio dedicado en este podcast, que es el episodio 31, publicado en septiembre de 2020. Dale una escuchada que quedó muy interesante. Y para terminar con las sanciones administrativas graves, las que son de índole social o laboral, que son las que tienen que ver con la integración laboral y de igualdad de oportunidades, con la no discriminación de las personas con discapacidad y con las cuestiones de extranjería. En cuanto a estas cuestiones de índole social y laboral, podríamos calificarlas como pues, las de mayor riesgo o en las que puedes caer más fácilmente. Por ejemplo, algo tan bien intencionado como ilegal, que es dar trabajo a un extranjero sin permiso de trabajo. Bueno, pues eso da lugar a una sanción administrativa grave. Está claro que ser merecedor de una sanción administrativa grave no es algo que te pase por casualidad. Si estás en la situación, será algo que sabes que estás haciendo mal y aunque no tengas muy claro la que te puede caer, si va a ser grave, muy grave, leve o qué, sabes que algo te puede caer. Así que ya sabes, trabaja normalmente, haz caso a tu asesoría laboral y cumple con tus obligaciones. Y si hay sanciones administrativas graves, pues también ten en cuenta que las hay muy graves. En este caso, la ley prevé que sean sanciones por infracciones en materia medioambiental o en materia laboral o social. Quien esté asumiendo riesgos de carácter medioambiental, por ejemplo, si me ocurre las empresas de construcción, deben saber a qué atenerse y cuáles son los límites. La legislación de tipo de medioambiental pues, no está tan clara como la laboral o social y su conocimiento no está tan accesible. Bueno, no está tan clara, por supuesto que está clara. Lo que pasa es que no es precisamente eso, accesible. Y claro, ya sabes, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento.
Y en cuanto a hechos que pueden dar lugar a sanciones muy graves en materia laboral o social, pues por ejemplo, el impago y los retrasos reiterados en el pago de salarios a los trabajadores. O sea que cuidado, ¿eh? O, mira, voy a leer textualmente, las decisiones de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español. Madre mía. O sea, hacer diferencias, discriminar, en definitiva, por cualquier circunstancia, da lugar a una sanción administrativa muy grave. Y también las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. O sea, vengarse. ¿Vale? También. ¿Vale? También, otra más, atención, no elaborar o no aplicar el plan de igualdad, del que hablaremos enseguida. El caso, que de nuevo, si mereces una sanción administrativa muy grave, yo creo que te estarás enterando. A ver, si vas por una autovía a 140 km por hora, pues puede que no te enteres, que sea un despiste. Pero si vas a 180 km por hora, sabes perfectamente que no vas bien y que si te pillan, se te va a caer el pelo. Así que estas infracciones administrativas graves o muy graves no tienen origen en despistes o cosas sin importancia. Y aunque no tengas un conocimiento preciso de la normativa que sea de aplicación, tu sentido común y tu instinto de supervivencia te avisan de que estás en peligro. En el episodio 41 de este podcast te cuento que una de las primeras cuestiones que se aborda al implantar un sistema de gestión basado en una norma ISO es el control de la normativa que es de aplicación a la actividad que hace tu negocio. Y esto de controlar la normativa es un trabajo que conviene y que interesa y especialmente al director o al propietario de una empresa. Y es que la verdad es que nos pensamos que controlamos toda la legislación que es de aplicación a nuestra actividad y dependiendo de la actividad que desarrolle tu empresa o tu negocio, es posible que así sea, que la controles o no. Incumplir la legislación, la verdad es que pues, te puede costar una prohibición de contratar, ¿vale? Puede costar un dineral, como nos contó Antonio Javierra en el episodio 36, e incluso puede poner en riesgo la supervivencia del negocio. Así que poca broma con esto. Por otro lado, a mí este tipo de cosas, oye, pues me parecen buenas. No las veo como una amenaza. Al contrario, las veo como una ventaja para quien se comporta normalmente. Si todos cumplimos las mismas normas, tenemos los mismos costes asociados. Oye, y el que quiera circular a 180 km por hora o más, pues que se alquile un circuito y ponga sus normas. ¿Sí? Es así. El revés de la moneda, en cuanto a las sanciones administrativas graves y las muy graves, es que nos encontramos con un problema similar al de las sentencias firmes. ¿Cómo se enteran los órganos de contratación de esto? Que yo sepa, no existen mecanismos automáticos para que la información fluya desde quien impone la sanción administrativa hasta los órganos de contratación. Y por tanto, pues resulta complejo que estos puedan apreciar que existe prohibición de contratar. Además, en este caso es prácticamente imposible que tú te puedas enterar y puedas denunciar al órgano de contratación a aquel licitador que, estando en curso en prohibición de contratar, participa de una licitación. Oye, se ha saltado las reglas. Es lo que hay, aunque también es verdad que quien va por la vida a 180 km por hora, saltándose las normas, pues ya sabe que la contratación pública no se ajusta a su manera de conducir. Así que venga, vamos a por otra de las prohibiciones de contratar. Haber solicitado o estar en concurso de acreedores. Bien, esto tiene sus matices y la verdad es que si no los conoces, mejor. Conocerlos implica una experiencia que no te deseo. El caso es que una empresa en situación de concurso de acreedores estará incursa en prohibición de contratar, salvo que esté en fase de convenio y los acreedores lo hayan aceptado. En el marco de un concurso de acreedores, un convenio es un acuerdo aprobado por el juez entre la empresa que ha presentado el concurso y sus acreedores. En ese acuerdo, básicamente, lo que se pacta es la rebaja y el aplazamiento de las deudas que haya. De esa manera, pues una vez
aprobado este convenio, la empresa puede seguir trabajando normalmente, ya que toda la deuda que existía en el momento de solicitar el concurso ha quedado rebajada y aplazada, y sobre todo porque todos los efectos de la declaración del concurso desaparecen. Y aunque la empresa siga estando en concurso, que no acabará hasta que se cumpla el convenio, pues puede funcionar normalmente y, por tanto, contratar con la administración normalmente. Hay también otra circunstancia afín a la declaración de concurso, al concurso de acreedores, ¿no? Que es la declaración de insolvencia. Es algo muy similar al concurso de acreedores. En este caso, esa declaración de insolvencia puede ser debida a un impago de salarios y estar contenida en una sentencia de un juez de lo social. Aquí está la diferencia. Tengo entendido que en el ámbito de las relaciones laborales se hace necesario que el juez de lo social declare la insolvencia de un deudor para que el trabajador pueda cobrar sus salarios pendientes a través del Fogasa. Sería el caso de que el trabajador reclama ante el juez unos salarios que se le deben, la empresa no paga y finalmente pues para que pueda cobrar el trabajador a través del Fogasa, el juez debe declarar su insolvencia y de esa manera el trabajador puede acceder a cobrar esos salarios. En estos casos, tanto del concurso de acreedores como el de la declaración de insolvencia emitida por el juzgado de lo social, la información y el conocimiento de la situación pues es pública y fácilmente accesible. Aunque, que yo sepa, normalmente pues los órganos de contratación tampoco lo comprueban. Tengo una anécdota sobre este asunto. Me la guardo para otro día. Sigamos a por cuestiones más, digamos, probables. Otra causa. No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública o la Seguridad Social. O lo que podría ser lo mismo, no estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social. Esto casi se explica por sí solo, ¿no? Bueno, aunque también tiene algunos matices. Primero, no estar al corriente de pago o del cumplimiento de las obligaciones no significa no deber dinero. Puedes deber dinero y estar al corriente de pago. La cuestión es no tener deuda vencida, no tener deuda en recaudación ejecutiva. Por ejemplo, puedes no haber pagado los seguros sociales del mes, aunque puedes haber presentado los boletines de cotización, que es una obligación ineludible e independiente del pago, y junto con ellos una solicitud de aplazamiento del pago. Mientras la solicitud de aplazamiento no se resuelva, la empresa o el profesional que lo ha presentado estará al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Otro ejemplo. Tocaba pagar una liquidación de IVA de 50.000 euros. Y por una cuestión de tesorería, pues fue solicitado y concedido un aplazamiento del pago. Ningún problema. Con el aplazamiento concedido estamos al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y por último, en alguna ocasión me han preguntado si las deudas tributarias o con la Seguridad Social de los socios de una sociedad o de sus administradores implican prohibición de contratar para la sociedad de la que son propietarios o a la que representan. Y la respuesta es no. No hay relación transitiva en las deudas entre las personas físicas y las jurídicas. Aunque cuando la ley se refiere, como causa de prohibición de contratar, a no hallarse al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social, lo hace en referencia a la persona física o jurídica que esté participando de la licitación o ejecutando el contrato. Para entendernos, al número de CIF o DNI del licitador o el contratista. Y por cierto, esto sí se comprueba. De hecho, los órganos de contratación tienen la posibilidad de comprobarlo por ellos mismos. Normalmente se comprueba siempre antes de adjudicar el contrato y normalmente también en el momento del pago de las facturas. Venga, para ir terminando con esta retahíla de problemas y cosas raras. Hay dos cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la legislación laboral que afectan a la contratación pública. La primera afecta a las empresas que tienen 50 o más trabajadores. A partir de ese número de trabajadores, las empresas deben incluir en su plantilla al menos un 2% de trabajadores con discapacidad. Es decir, como mínimo, un trabajador con discapacidad cada 50 trabajadores. Es una obligación que tiene origen en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y que normalmente las empresas que superan ese número de trabajadores tienen presente y cumplen normalmente. En este caso, la verdad que hay que tener cuidado cuando la empresa está en los 40 y pico trabajadores, ya que en cualquier momento y sin casi darse cuenta, pues puede incurrir en prohibición de contratar por esta cuestión. Es eso de pasar de cabeza de ratón a cola de león, que ocurre casi sin enterarte, pero que comporta obligaciones como esta de los trabajadores con discapacidad o la de estar obligados a hacer auditoría de cuentas. Por cierto,
que no hay que esperar a tener 50 o más trabajadores para contratar a trabajadores con discapacidad, que esto es algo que se puede hacer en cualquier momento. Venga, sigamos. Otra que está, sí que quien la tiene que cumplir la tiene bien clara, se da en las empresas de más de 250 trabajadores. Ahí es nada. En este caso implica prohibición de contratar el hecho de que no haya un plan de igualdad. Esto no es una obligación que nazca en la ley de contratos del sector público. Es una obligación que se establece en la ley orgánica, nada menos, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A ver, un plan de igualdad no es más que un conjunto de medidas que debe aplicar una empresa después de haber hecho un diagnóstico de su situación en cuanto a esta cuestión. Aquí lo que se persigue con este plan de igualdad, el objetivo, es asegurar que en la empresa haya igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y también a que no exista discriminación por razón de sexo. Por cierto, también que no hay que esperar a tener 250 o más trabajadores para hacer un plan de igualdad, que una empresa se puede plantear esta cuestión en cualquier momento. Bien, llegados a este punto nos quedan dos grupos de causas de prohibición de contratar. El primer grupo son las causas o cuestiones que están relacionadas con que tu cónyuge, hermanos, hijo, tus suegros o incluso tu cuñado, el de Cuenca, sean personal al servicio de la administración o altos cargos de la administración, sean electos o no. Y bueno, pues si sospechas que un competidor está en una situación así, pues la verdad es que te tendrás que estudiar la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado y la norma autonómica que sea de aplicación al caso en cuestión, porque claro, hay normas autonómicas para esto. En este caso, pues claro, lo adecuado es ir caso a caso, y lo cierto es que desgranar esta cuestión ahora mismo aquí pues nos ocuparía un episodio entero del podcast y la verdad es que tampoco es un hecho tan común, o no debería serlo. De todos modos, pues ya sabes que algo hay. Y el segundo grupo está relacionado con las causas de prohibición que tienen origen en la misma contratación pública, en tus comportamientos e incumplimientos en cuanto a los deberes y obligaciones que como licitador y contratista tienes. Y a esto sí le vamos a dedicar un episodio, el próximo. En resumen, las prohibiciones de contratar, para contratar, son causas o situaciones en las que una persona física o jurídica puede incurrir o puede estar y que mientras se dan le impiden contratar con la administración. De entre las distintas causas que hemos comentado, pues destacan haber recibido una sanción administrativa grave o muy grave en el ámbito laboral o social, estar en concurso de acreedores sin convenio aprobado por un juez, la declaración de insolvencia, no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social y, en las empresas de 50 o más trabajadores, no incluir en plantilla a al menos un 2% de trabajadores con discapacidad y en las empresas de 250 o más trabajadores no contar con un plan de igualdad. Salvo las deudas a Seguridad Social y Hacienda, el órgano de contratación, la verdad es que no lo tiene fácil para enterarse de que esas causas o circunstancias se dan. La verdad es que en muchas de esas situaciones resulta complejo que puedan apreciar que existe prohibición de contratar. Y si para el órgano de contratación es difícil, para ti no será más fácil apreciar si un competidor está en curso en prohibición de contratar. Te podrás enterar del concurso de acreedores, quizá también de la insolvencia, aunque el resto de cuestiones pues no es información pública y accesible. Y en lo que respecta a ti, pues recuerda, trabajar normalmente y cumplir con las obligaciones supone no estar incursos en prohibición de contratar con la administración. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo episodio seguiremos hablando sobre prohibiciones de contratar, de las que tienen origen en la contratación pública y tienen que ver con lo que hagas o dejes de hacer como licitador o contratista. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify, en cualquier reproductor de podcast y ahora también en Amazon Music. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.